Alabado sea, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo y por todo, ¿no? Sea bendito el Señor. Quiero invitarles a que avancemos un poquito en este examen de las verdades que el Señor nos va mostrando por la Escritura y que tiene que ver con nosotros, porque finalmente es lo que nos importa, ¿eh? Son estas verdades que tienen que ver con nosotros. El Señor le dice a David que de su simiente va a levantar a uno que le va a construir casa a él. Y algo hemos conversado en términos de que la Escritura dice que en Cristo, en su cuerpo, habita toda la plenitud de Dios. El mismo Señor le dice a los judíos, destruyan este templo físico y yo en 3 días lo edificaré. ¿Usted recuerda todo eso? Muy bien. El punto es cómo nos afecta a nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta verdad? ¿No? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Por favor, como repaso, solo 2 o 3 textos y entramos a la palabra de este día. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios en el capítulo 1. Los versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23. Solo me importa, como una carga del Señor, afirmar ciertas verdades en su corazón para que las podamos entrelazar y seguir avanzando en lo que el Señor demanda. Verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Permítame juzgar que usted ya entiende bien esto. El Padre levanta a Jesús de entre los muertos, somete todas las cosas bajo sus pies y lo da por cabeza sobre todas las cosas, lo da por cabeza a la iglesia. Dice la iglesia que es su cuerpo. Establece que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Pero hermosamente, guárdelo esto porque lo vamos a ocupar más adelante. Dice que sometió todas las cosas bajo los pies. O sea, construyamos la frase del 22 de una manera distinta. Dice, pone a Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo de Cristo, y dice que el Padre sometió todas las cosas debajo de sus pies. O sea, clara y absolutamente, lo que está diciendo es que sí, la iglesia de Cristo está unida a la cabeza, está pegada a la cabeza, si no se separa, si es obediente, si va donde la cabeza manda y donde la cabeza va, la iglesia de Cristo, por la autoridad de la cabeza, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, por la autoridad de la cabeza, tendrá, bendito sea, a todos los enemigos debajo de sus pies. Yo espero que el Espíritu Santo le revele eso. Primero, porque debemos aprender a creer lo que está escrito, hermano. Y si dice que todos los enemigos están puestos bajo los pies de Cristo, entonces es así, porque el Señor lo dispuso. Pero segundo, que ningún hermano se deje llevar por una palabra maligna, engañosa, que diga el hermano, yo al diablo lo tengo aquí, debajo de mis pies. Cuidado, usted no tiene a nadie, yo tampoco. Cuidado. Es bajo los pies de Cristo. Pero, pastor, yo no podía entonces invocar. Ahí está pues. Si invoca el nombre del Señor. Sí. Porque en el Filipenses capítulo 2 va a decir el Espíritu que cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es ante el nombre de Cristo, es ante la autoridad de Cristo, no es ante la autoridad de ningún pastor, no es ante la autoridad
del apóstol, del profeta. No. Es ante la autoridad de Cristo. Es ante el nombre de Cristo, mi hermano. Ante el nombre de Cristo que se dobla toda rodilla. Por eso que dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Por qué es tan interesante eso? Porque la iglesia debe cortarla ya con todos los temores que tiene, pues. Debe terminar ya, andar viendo el diablo aquí y allá, y andar usando la sangre, el nombre de la sangre de Cristo de cualquier manera. No, hermano, terminemos con eso, por favor. No más. Si usted está en Cristo, vamos a conversar algo de qué es estar en Cristo, claro. Pero si usted y yo estamos en Cristo, no hay nada que temer, nada que temer. Un salmo que no se ha usado bien, pero que ahora podemos aplicarlo, Salmo 91. El que habita, el que vive, ¿ve? El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, bajo la cobertura del Omnipotente. Aleluya. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué más dice? Que si está bajo el Omnipotente, está en Cristo el Señor, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. ¿Y por qué? Porque el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Puedo andar en valle de sombra de muerte, aleluya, pero no va a llegar a mí, porque aún en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, etc. Es el tiempo entonces que la iglesia reciba la palabra, crea a la palabra y obedezca a la palabra. Y orando diga, Señor, ayúdame, necesito creer. Necesito saber que cada noche me acuesto en paz. Porque mi vida, como dirá la Escritura por Pablo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se levanta el día siguiente, Señor, gracias por este día. Lo ofrendo para ti, voy a hacer todo en tu nombre y para tu gloria. Señor, y todo lo que ocurra será tu voluntad. Y por las cosas buenas y por las otras te voy a alabar, porque tú eres mi Señor y yo vivo para ti. Bendito es el Señor. Hacia su lado derecho, Colosenses capítulo 1, mi hermano. Colosenses, 4 hojas hacia su lado derecho. Colosenses capítulo 1. Una sola frase. Colosenses 1, 18. La primera frase del verso 18. Nada más. Todo lo demás es precioso, pero estamos tratando un punto de enseñanza. De ahí no nos vamos a salir este día. Colosenses 1, 18. La primera frase dice, y Él, que es Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vuelve a confirmar que hay un cuerpo que se llama iglesia y hay una cabeza que se llama Cristo el Señor. Y que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Una hojita al lado derecho, Colosenses 2, 8 y 9. Hace pocos días leímos esto. 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Mire el 9, por favor. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, o sea, la divinidad, Dios, el Dios de los cielos, habita, dice, plenamente en el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Un poquito hacia su lado izquierdo, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 19 y 20. Y ahora ya empezamos a entrar, amados hermanos, al cuerpo de Cristo, al templo del Dios viviente. Ahora ya empezamos a tocar aquello que tiene que ver con usted y conmigo por gracia de Dios. 1 Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Lo que no debemos ignorar es que si el cuerpo de Cristo, que tiene nombre, se llama Iglesia de Dios, Iglesia del Señor. Si el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, el templo, Dios que es espíritu, ¿no te recuerda? Capítulo 4 de Juan, dice el Señor a la mujer, mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces, si lo que hemos aprendido es que el cuerpo de Cristo es la iglesia, cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que es iglesia, que es templo, en ese cuerpo, en ese templo, habita el Espíritu Santo de Dios. Pero usted me podría decir en qué parte del templo habita. O como dice Isaías en el capítulo 6, al comenzar el capítulo, dice que Isaías dice, y yo vi al Señor en aquel día que fui al templo. Dice, y las faldas del rey llenaban todo el templo, todo el templo, todo el templo. Salmo 133 va a decir que cuando los hermanos están juntos en armonía, o sea, están congregados, están con la figura del templo, con entendimiento de que son templo, dice, es como el aceite que viene de la cabeza, dice, y pasa por las barbas ministeriales. Dice que unge todo el cuerpo hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, en lo que aquí nosotros estamos viendo es que todo el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Todo. Por tanto, todo hombre, toda mujer que habiendo creído en Cristo, habiendo recibido a Cristo, es incorporado a la iglesia de Dios, es incorporado entonces, consecuentemente, al cuerpo de Cristo en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Amén. El Señor sea bendecido, hermanos. Por eso es que en lo que hemos leído, dice, no perdamos de vista que nuestro cuerpo, siendo parte, siendo un pequeño componente del gran cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos son también templos del Espíritu de Dios. ¿Cómo no? Espíritu de Dios que está en nosotros, que tenemos de parte de Dios, que no nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Pues mi hermano, hemos sido comprados por precio. Entonces le pertenecemos a aquel que nos compró. Entonces ya no busco gloria para mí, busco gloria para Él. Ya no canto para mí, canto para Él. No hago solo la actividad que me gusta, que me agrada. Hago lo que se me manda, porque Él es mi Señor. Yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Amén. ¿Cuál es el punto y dónde necesitamos empezar a entrar para avanzar? Es que este cuerpo de Cristo, conformado por muchos miembros, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, muchos niños, este cuerpo de Cristo, cuando venimos a Cristo, venimos todos muertos. ¿O no? Venimos todos muertos. ¿Habíamos pecado o no habíamos pecado antes de venir al Señor? ¿Habíamos pecado, sí o no? ¿Y qué dice la Escritura? Romanos 6:23. La paga del pecado es... Entonces, ¿cómo vinimos al Señor? Vinimos muertos. Pero mírenlo hermosamente. Usted está en Corintios, poquito hacia su lado derecho. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1, 2, 3. Debería ayudarnos. 1, 2, 3 de Efesios 2. Dice, y Él es Cristo el Señor, hermano. Y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿vinimos muertos o no vinimos muertos?
Amén, venimos muertos. Pero Él, cuando vinimos a Él, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no ahora, pues mi hermano, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 3, entre los cuales los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y la Escritura va a decir que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Así vinimos al Señor. Pero ahora se nos revela la palabra del Señor que dice que nosotros somos, al venir y entregar nuestra vida a Cristo, al Señor, entonces nos incorporamos a la iglesia. Sí, pero la iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces no podemos seguir como antes. No podemos avanzar dentro del cuerpo si no hay un proceso dentro de nuestras vidas, si no hay un trato del Señor sobre nosotros. Necesitamos que la iglesia sea edificada en nosotros. Ese es el punto. Necesitamos que el Señor edifique su templo, edifique su casa en nosotros. Acompáñeme, por favor, Mateo 16. Usemos los pocos minutos que tenemos. Mateo capítulo 16. Bendito es el Señor, hablando de la construcción de la iglesia, hermanos. Mateo capítulo 16. Voy a permitirme leer desde el versículo 13, solo para que le sea más fácil a usted. Vamos a trabajar con los versículos 16, 17 y 18, solamente. Pero desde el versículo 13, les ruego participe allí para que nos sea de bendición. Dice el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, los discípulos, dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el Hades es el lugar de los muertos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Centrémonos en los versículos 16, 17 y 18. El Señor ha preguntado a los discípulos, ¿qué dicen ustedes de mí? Y Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor hace dos cosas. Lo primero que es, le dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Yo te digo que a partir de ahora tú eres Pedro, que en el original es Petros, que significa piedra. Una piedra pequeña, una piedra normal. Piedra, eres Petros. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. A partir de ahora eres Petros. Y lo segundo que dice el Señor inmediatamente es, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que usó el Señor ahí en el original es Petra, que significa roca grande, roca maciza. A Petros o a Pedro o a Simón le llama piedra.
Y el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca, bendito sea, nunca dijo el Señor que su iglesia iba a ser edificada sobre Pedro. ¿Qué fundamento iba a ser eso, mi hermano? Cuando moría Pedro, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan, a lo mejor, espero no entusiasmar. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan, capítulo 3 y 4 de Hechos, empezaron a predicar y sanaban enfermos y sanaron a un cojo puntualmente? Las autoridades lo tomaron, los castigaron y lo metieron preso y querían algo más con ellos. Entonces surge un hombre muy sabio de en medio de ellos y le dice, aguántense, cuidado. Y cita a lo menos a 2 hombres que antes se habían levantado como líderes religiosos. Y dice, se levantó y trajo a muchos hombres tras él. Pero murió el primero y se acabó todo. Después apareció este otro y también la gente le seguía. Se murió y se acabó todo. Ahora dice él, se levantó Jesús. Y estos son seguidores. Si esto es obra de hombre, igual que los anteriores, pronto va a desaparecer. ¿Para qué se complican? Pero si esto llegase a perdurar, dice el sabio, tengan cuidado, no sea que ustedes se encuentren peleando contra el Dios de los cielos. Aleluya. Aleluya. Mire, volvamos a esto, por favor. El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice? Y seguramente me parece que ante el silencio de los discípulos se levanta Simón Pedro. Y él dice, sin temor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si me permite, yo creo que Simón no supo lo que dijo. Él abrió su boca y el Espíritu Santo llenó, como dice la profecía, llenó su boca de una palabra de Dios. Él simplemente habló, él simplemente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y el Señor qué le dice? ¡Ay, bienaventurado! A partir de ahora no te llamas más Simón. El nombre Simón significaba caña movida por el viento. Demostraba una figura de un hombre débil. Aunque parecía rudo, pero mostraba en su interior debilidad. El Señor le dice, dejas de ser Simón, deja de ser caña movida por el viento. Y ahora vas a empezar a ser Petros, piedra. Pero mi iglesia, la iglesia, dice el Señor, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que eres Pedro. Y sobre esta roca, Petra, ¿no? Roca grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno o de la muerte, no prevalecerán contra ella. Pudiera ser que requiera un poquito de ayuda. Por favor, 1 Corintios capítulo 3. Por favor, 1 Corintios capítulo 3. Señor, usa al apóstol aquí con gran claridad, es de mucha bendición. Poder tener esta palabra del Señor a través de Él, que insisto que nos bendice. Versículo número 10, por favor, versículo 10. 1 Corintios 3:10. Dice el apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está mostrando su condición de apóstol, ¿no? Yo como perito arquitecto, como alguien que sabe de edificación, está hablando de edificación del templo, ¿no? Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie, atienda por favor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito es el Señor. El Señor le había dicho a Simón, a partir de ahora tú eres una piedra, eres Petros, pero sobre esta roca, sobre esta Petra,
Sobre esta roca edificaré la iglesia. La roca no tiene que ver obviamente con Pedro. Pedro es una piedra. Por si acaso más adelante, 1 de Pedro capítulo 2, el mismo apóstol va a explicar lo de la piedra. Y va a decir que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos igual que él, una piedra. Nos va a llamar piedra viva. Y que en la unión de todas esas piedras, dice Pedro allá, se va a construir el templo, el tabernáculo santo al Señor. ¿No? Lo confirma Pedro allí. Muy bien. El punto aquí es que el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca, confirma el apóstol Pablo, cuando dice nadie puede poner otro fundamento. Hay un fundamento puesto por Dios el Señor. De hecho, en el capítulo 28 de Isaías, Dios el Padre ya había dicho que iba a poner una piedra angular, perfecta, preciosa. Y el que espera en Él no se apura, decía, tenga tranquilidad, tenga paz, todo va a ir bien en Él. ¿Cómo no? El punto es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe cuál es la roca de la que está hablando el Señor Jesucristo? Es de esa manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Cuando Pedro dice en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, eres bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló. Ahí está el punto. Hay una revelación, hay un trato del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor va a decir, y sobre esta roca, ahí está, ¿ves? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso que luego en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, si quiere y puede, me acompaña, si no, no importará. Me basta, me importa si lo atiende, pero en Romanos capítulo 10, en el versículo 8, 9 y 10, el 8 dice, más, dice, ¿qué dice? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, verso 9. Que si, observe por favor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, aleluya, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué habíamos leído en Efesios 2? Que cuando uno viene a Cristo, dice, y Él, Cristo el Señor, y Él os dio vida a vosotros. Somos salvos de la muerte si estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, nos integramos a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es cabeza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ¿cuál es el punto? Igual que Simón Pedro, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es con la boca que uno confiesa que Jesucristo es el Señor, y cuando confiesa que Cristo es el Señor, entonces lo que viene es salvación a nuestras vidas, es salvación a nuestra existencia, es vida eterna. Ya habremos pasado de muerte a vida. Bendito es el Señor. Si quisiera, solo como una bendición adicional, considere el versículo número 11. Pues la Escritura dice, todo aquel, ay, gloria a Dios, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Amados amigos y hermanos, tenemos la bendición, tenemos la enorme bendición de ser incorporados, no por méritos nuestros. Recuerda, por favor, perdónenme un poquito, pero recuerda cuando el Señor trató con David, 2 Samuel capítulo 7, y David le quería hacer una casa preciosa al Señor.
El Señor le dice, ¿qué casa me vas a hacer tú a mí? Si le dice, yo te tomé a ti cuando estabas detrás de las ovejas, y yo te puse por príncipe, y yo he estado contigo en todo lugar, y yo te he dado victoria sobre tus enemigos, y yo te he dado un nombre grande. O sea, todo lo que tienes, si lo quieres, te lo he dado yo, David. ¿Quién me vienes a mí con que tú me vas a edificar casa? Luego establece el pacto del cual hemos estado conversando. Pero mire que no es distinta la situación de David con la nuestra, amados hermanos. ¿Quién de nosotros podría decir que ha venido al Señor por decisión propia, por capacidad de cada uno, por inteligencia? ¿Quién podría decir, yo decidí venir al Señor para que el Señor trate con... ¿Quién de nosotros, mi hermano? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque no me elegisteis vosotros a mí, más bien yo os he elegido. ¿Qué dice el Espíritu cuando habla allí en Primera de Corintios? Por favor, entiendo que debo terminar ya luego. Primera de Corintios. Amén. A partir del versículo 26, por favor. A partir del versículo 26. 1 Corintios capítulo 1. Sí, muy bien, gracias. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento. Vuestro llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne. Si usted puede, vaya diciendo amén a todo lo que la palabra le dice, que usted se da cuenta de que es así en nosotros. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, amén, ni muchos nobles, sino que, mire, prepare su amén, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, atienda esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él, por el Padre, por el amor del Padre, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero terminar, 2 minutos nomás, hermano, pero quiero terminar en una cosa que a mí me bendice tanto también. Brevemente, de los 2 minutos, permítame uno para esta comunicación. ¿Cuál es su mayor esperanza? ¿Para qué cree usted que nos llamó el Señor? ¿Para ser parte del coro? ¿Para tocar instrumento? ¿Para predicar? ¿Para coordinar? ¿Para qué? ¿O tiene convicción en su alma que el Señor nos llamó para que cuando venga Cristo el Señor a buscar a su iglesia, nos vayamos con Él y estemos eternamente con Él en el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Tiene esa convicción en su alma? ¿Ha pensado cómo será estar con Él allá? Yo espero no causarle ningún infarto espiritual, pero acompáñeme a Apocalipsis capítulo 21, por favor. Último libro en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Es que conozco hermanos y hermanas que trabajan mucho mandando materiales para el cielo, para que el Señor les haga una casita preciosa y tratan de hacer su casita. Apocalipsis capítulo 21, hermanos. No vamos a leer todo, pero a partir del verso 9 para adelante habla de la nueva Jerusalén, ¿no? La Santa Sión, la ciudad de Dios, la casa de Dios. De eso está hablando. Amén. Habla de medidas, habla de cómo los muros tienen 12 cimientos y cada cimiento es una perla preciosa, etcétera, etcétera. Por favor, versículo 21. Dice que tiene 12 puertas. Está hablando de la ciudad.
Las 12 puertas eran, dice Juan, 12 perlas. Aleluya. Una casita así aquí, ¿eh? Aunque fuera una puerta chiquita. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No se confunda. Está hablando en una figura. No está hablando del oro que usted conoce por ahí, que lo hace anillo y esas cosas. No es ese oro. Este oro es muy perecedero. De nuevo, verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, otro oro, hermano, el oro de los cielos. Transparente como vidrio. Verso 22, cuidado, aquí no quiero que se le produzca el infarto. 22, y no vi en ella templo. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer reuniones allá entonces? ¿Cómo vamos a adorar a Dios allá? Dice que no hay templo, no vi en ella templo, dice Juan. La pregunta es si había templo o no había templo. La pregunta es, ¿qué visión tenemos nosotros del verdadero templo? Juan tenía también su visión. Él había estado en Jerusalén. Él anduvo con el Maestro el día que, según Juan capítulo 2, de hecho él, bajo el Espíritu Santo, escribió aquello. Él estaba allí cuando él dijo, destruyan este templo y en 3 días yo levantaré el templo verdadero. Juan sabía, escuchó eso, pero tenía igualmente una visión de templo. Entonces, cuando visita la Nueva Jerusalén, visita la ciudad de Dios, una de las cosas que le llama la atención dice, y no vi en ella templo. Y luego el Espíritu le revela y dice, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de la ciudad y el Cordero. O sea, el Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella, el templo de la ciudad. Hermanos y amigos, permítame incorporarlos. Absolutamente incorporados. Tenemos que trabajar un poquito más sobre esto. Necesitamos trabajar sobre esto. Porque pudiera ser que una falta de entendimiento quizás, o una enseñanza no muy acabada, nos haya conducido por una senda que no es la que el Señor quiere, por la cual quiere que caminemos. Si el Señor nos revela su verdad es para que la tengamos, la compartamos y para que todos seamos bendecidos. El templo no es esa casa linda que usted ha ayudado a levantar físicamente, no lo es. El templo es usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Y cada uno de nosotros somos parte de un gran templo que se llama Iglesia de Dios. Pero es una iglesia de Dios que no está sola, no está aislada ni está separada. Es una iglesia que está unida a la cabeza. Y esa cabeza es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces necesitamos que el Señor cumpla con nosotros la palabra que le dio a Simón Pedro, cuando le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso necesitamos. Que el Señor edifique en nuestras vidas y por lo tanto en la vida de cada piedra viva, en la vida de cada hermano, vaya edificando su templo. Un templo que no se puede edificar si no está primero el fundamento. Nadie puede construir una casa sobre la arena porque la casa se le cae. Tiene que tener piedra, tiene que tener roca. De eso necesitamos hablar. Porque el fundamento, Pablo dijo en Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento que está puesto es que Jesucristo es el Señor. Y si es el Señor,
Él gobierna sobre nosotros. Y bajo esa palabra de autoridad, nuestra vida es formada, es enseñada, es disciplinada. Ya no hago lo que quiero, ya no hago lo que me gusta. Hago lo que se me ordena, lo que se me manda. Hago aquello que el Señor me indica como manifestación de lo que leíamos delante, de que fuimos comprados por precio. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. El Señor bendiga su vida, mi hermano, mi amigo, si escuchas por primera, segunda o tercera vez. El Señor te está bendiciendo. El Señor quiere que tú también seas parte del mismo templo, del mismo cuerpo de Cristo. A los amados hermanos debo decirle que usted no es de la iglesia tanto, y de la iglesia de más allá. Usted debe ser parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, parte de la iglesia de Dios. Es la única iglesia y es el único nombre que la iglesia del Señor resiste. Iglesia de Dios, iglesia de Cristo el Señor. Lo demás nos puede ayudar a ubicarnos geográficamente quizás. Está bien, no diré nada de eso. Pero usted debe tener clara conciencia, claro entendimiento de que pertenece a una sola iglesia. A la iglesia de Cristo el Señor. A esa iglesia que es cuerpo de Cristo. Y donde habita, en cuyo cuerpo, dice, habita toda, aleluya, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la gloria de Dios. Demos gracias al Señor por esto. Honremos al Señor juntos. Papá, gracias por ayudarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por trabajar con nosotros y en nosotros. Gracias por revelarnos tu verdad. Ahora solo necesitamos, papito, que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Que su Espíritu Santo opere en nosotros. Que su Espíritu Santo ponga en nosotros un nuevo entendimiento, una nueva claridad. Que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, para estar dentro del cuerpo de Cristo. No cerca, no aproximado, sino que ser parte integrante del cuerpo de Cristo, que es su amada iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Damos gracias a usted, papá, y bendecimos a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.